Quería compartir hoy una reflexión alrededor de lo que significa ser cristiano de verdad. Algunas personas pueden entender que la persona cuando se vuelve cristiano nunca más vuelve a pecar. O al menos se tiene esa expectativa de que nunca más vamos a pecar. Pero eso no va a pasar. Mientras estemos en este mundo caído, antes de la llegada de Jesús por segunda vez, el creyente también va a caer en tentación, pero hay una diferencia grande. El incrédulo vive en pecado, ama su pecado y aborrece a Dios. Pero el creyente lucha radicalmente contra el pecado. No que no peque, pero lucha constantemente, combate intencionalmente todos los días de su vida contra el pecado, porque ahora ama a Dios y odia el pecado. Esa es la diferencia radical entre un incrédulo y un cristiano. Que el cristiano, por amor a Dios, lucha, combate todos los días de manera radical contra el pecado. Pero esta no es una lucha fácil, no es una lucha sencilla. El pecado es muy poderoso. Las tentaciones son muy grandes y si no fuera por la ayuda de Él, una y otra vez, trayendo convicción a nuestro corazón y fortaleza espiritual, hubiésemos sido vencidos de nuevo por nuestros pecados. Pero en medio de esta lucha va a pasar que a nuestro corazón van a llegar pensamientos como, si es posible que yo algún día cambie, si es posible que yo algún día deje ese vicio, si es posible que un día yo sea más paciente, ¿será que sí va a ser posible que algún día yo pueda dejar de ser tan imprudente con mi manera de hablar? Y la buena noticia que quiero transmitirles esta mañana es que el cambio, amada iglesia, es posible. El cambio, amigos que nos visitan, sí es posible. Dios puede traer a un muerto a la vida y ese es un cambio impresionante. Dios puede sanar las áreas más dolorosas y difíciles de nuestras vidas. Dios puede hacer que dejemos vicios. Dios puede hacer que dejemos conductas pecaminosas porque Él nos ha provisto de todo el poder que necesitamos en Cristo Jesús para que el cambio sea posible. Y de eso vamos a estar hablando en el sermón de esta mañana, para lo cual quiero invitarles a Efesios capítulo 4, porque vamos a leer ahí el texto, la palabra de Dios, y luego vamos a estar reflexionando en lo que el texto nos está diciendo. Recordemos que esta es la palabra de Dios, que no es cualquier voz, es la voz de nuestro Creador, que habla nuestras vidas para traer gracia y sabiduría. Vamos a leer los versículos del 25 al 32. Efesios 4, versículos del 25 al 32. Yo voy a leer en favor de ustedes. Ustedes pueden seguir la lectura ahí en sus Biblias. Dice así la palabra santa de nuestro Dios. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hable verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Esa es su palabra. Vamos, recuerden que este es un tratado de ética cristiana que Pablo ha estado desarrollando en la carta que escribe a los Efesios,
Y desde el versículo 1 del capítulo 4 nos está enseñando a cómo debe vivir un cristiano a la luz de su identidad. Por cuanto él entiende quién es delante de Dios en Cristo Jesús, entonces ahora él debe vivir de una manera. Y en este texto del capítulo 4, Pablo ya ha establecido que escuchen esto, la unidad de la iglesia madurando juntos a la imagen de Cristo es el gran objetivo de la ética cristiana. Amados, la Biblia y especialmente esta carta a los Efesios no es una lista de cosas que debes hacer y que no debes hacer. No, esto tiene un fundamento. Porque si yo te digo, no vuelvas a mentir y no te muestro a Cristo, tú vas a volver a mentir. No vuelvas a pecar y no ves a Cristo, vas a volver a pecar. No hay manera de que el hombre deje de pecar mientras estemos en este mundo caído. Pero el fundamento y el propósito de una ética, de una lista de formas en las que el cristiano muestra su nuevo nacimiento, tiene fundamento solamente en el Evangelio. El Evangelio es lo que hace posible que las personas puedan vivir de una manera diferente. Pero no es un llamado a que cada quien cambie en su contexto ustedes solos por sus propios medios. No, Cristo no solo nos da el poder de su Espíritu, su palabra, sus promesas, sino que nos ha puesto en medio de un pueblo con el cual juntos debemos en unidad crecer a la imagen de Cristo. No es como que yo voy a crecer solo. Igual yo soy el que está rindiendo cuentas delante del Señor, yo voy a crecer solo. No, yo quiero crecer y debo crecer en unidad con mi iglesia, junto a mis hermanos, todos procurando vernos cada vez más a la imagen de Cristo, a la madurez que Cristo presenta para nosotros. Por eso entendimos que la madurez espiritual consiste en la transformación que cada día el Evangelio produce en nuestras vidas. Porque el Evangelio no es solamente el poder de Dios para nuestra salvación, sino que es el poder de Dios para nuestra santificación. Por tanto, vimos en el sermón anterior que Pablo establece un patrón que diferencia la manera de vivir de un creyente a la de un incrédulo. Los incrédulos tienen su mente entenebrecida y así viven. Pero los cristianos tienen un patrón de vida que vamos a recordarlo. Tiene 3 pasos. Eso debe ser algo que tú practicas todos los días. Y después de este sermón, usted debe diligentemente trabajar todos los días en que esto sea una realidad para tu vida. Así es como un cristiano vive, desarrollando este patrón. Número 1, ¿qué debe hacer el cristiano? Despojarse del viejo hombre. Despojarse del viejo hombre. Eso es lo que aprendimos en Cristo, dice Pablo en los versículos anteriores. Versículo 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Segundo paso, renovar el espíritu de nuestra mente, es decir, transformar nuestra manera de pensar. ¿Cómo transformamos nuestra manera de pensar? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Esa es la forma de renovar nuestra mente. Y el tercer paso es vestirse del nuevo hombre, el cual es creado en Cristo, a su imagen, ¿verdad? Entonces tenemos despojarse del viejo hombre, renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, la nueva humanidad que Cristo nos ha dado, que va siendo transformada cada día a su imagen, ¿verdad? Por eso, el título de este sermón tiene que ver con la aplicación de este patrón y lo he llamado de la siguiente manera: evidencias de la gracia transformadora del Evangelio. Porque esa es esta lista de cosas que vemos. Son evidencias de la gracia transformadora del Evangelio. Y vamos a seguir la estructura del texto es un poco, porque parece una lista de cosas que hacer, pero vamos a mirarla para que entendamos la idea principal de este pasaje en tres secciones. Número 1, aplicaciones del patrón transformador del Evangelio, es decir, son las aplicaciones del patrón de vida. Número 2, una advertencia teológica importante. Está ahí atravesada con un propósito. Y número 3, aplicación corporativa del patrón transformador del Evangelio. Comencemos con el primer punto. Aplicaciones, y está en plural porque son varias,
aplicaciones del patrón transformador del Evangelio. ¿Cuál es el patrón transformador del Evangelio? Despojarse del viejo hombre, renovar mi mente y vestirme del nuevo hombre. Ese es el patrón transformador del Evangelio. Y vamos a ver algunas aplicaciones de cómo se ve esto en la vida de un cristiano. La primera aplicación, dice el versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Leamos bien ese pasaje, hermanos, porque hay información bien interesante. Si nosotros tenemos un patrón que consiste en despojarnos, renovar y vestirnos, ¿dónde están esas tres cosas en ese versículo 25? ¿De qué debemos despojarnos los cristianos? De la falsedad, ¿verdad? Dejen a un lado la falsedad. ¿Será que existe un ser humano que no sea mentiroso? ¿Ustedes qué opinan? Romanos 3:4 cita el Antiguo Testamento diciendo, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Todo hombre sea hallado mentiroso. Hermanos, una vez que el hombre cayó en Génesis 3, cediendo al engaño de Satanás, de ahí en adelante la cultura del ser humano es mentir. Mentimos por miedo al castigo, mentimos porque queremos pintar una realidad diferente a la que es, y al mentir no solamente estamos siendo torpes, necios, insensatos, sino que estamos pecando contra Dios. Todos los seres humanos mienten. Y el que diga que no ha mentido nunca en su vida es el más grande de todos los mentirosos y se engaña a sí mismo. Por tanto, todo cristiano debería, al considerar su capacidad de engañar, porque todos los seres humanos, ustedes que están aquí mirándome, ustedes son tan capaces de mentir como cualquier otro ser humano. Somos capaces de mentir. Esa es nuestra realidad. Por eso ya identificamos y tenemos que arrepentirnos y reconocer, es cierto, se me hace mucho más fácil mentir. Esto es real, es verdad. Lo que la palabra de Dios está diciendo es verdad. Yo soy un mentiroso. Sigo siendo tentado, aunque soy cristiano, sigo siendo tentado en mi corazón a decir mentiras de vez en cuando. En el colegio, en la universidad, engañar al profesor creyendo que él cree que yo estudié, pero fue que me copié. Eso es mentir. Llegué tarde porque, usted no se imagina el tráfico. No, llegaste tarde porque te levantaste tarde y saliste tarde de tu casa. Entonces, cuando queremos justificarnos, mentir es la opción más sencilla. Pero el creyente no debe vivir así. Por eso, lo que va a hacer usted como cristiano de aquí en adelante es que cuando el deseo de mentir venga a usted, ¿qué debe hacer? Despójese de ese deseo. Despójese de la falsedad. ¿Cómo sucede eso? Según el patrón que vimos, a través de la renovación del entendimiento. Fíjate que hemos usado la palabra de Dios para arrepentirnos. ¿Qué dice la Biblia? Todo hombre es mentiroso. Yo soy un hombre, por tanto, soy un mentiroso, porque la Biblia lo dice. Ahora, no solo eso, sino que también entendemos qué hizo Jesús para ayudar al mentiroso a no mentir más. Murió en la cruz, derramó su sangre para perdonarnos, vestirnos de su justicia, y que ahora, por el Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón renovado, tenemos el poder para no mentir. Es que no es solamente no mientan, hermanos. Si ustedes salen de aquí diciendo no voy a volver a mentir nunca más, usted se está mintiendo usted mismo desde esa declaración. Usted tiene que aprender a depender de Dios, de su gracia, de su poder para no volver a mentir. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros? Que Cristo murió por nosotros para redimirnos. Y ahora fíjate que hay un pensamiento importante al final del texto. La razón por la que ya no debo mentir, sino que debo hablar verdad, ¿cuál es? Que somos miembros los unos de los otros. Hermanos, cuando Dios pensó en el decálogo, si usted piensa un momento en los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos son acerca de la relación ¿con quién? Con Dios. No tendrás otros dioses, no te harás imagen, no usarás su nombre en vano,
guardarás el día de reposo. Todo eso tiene que ver con la adoración a Dios. Los otros mandamientos, ¿a qué apuntan? Transformar nuestra relación con el prójimo. No le voy a mentir a mi prójimo, voy a honrar a mis padres que son mis primeros prójimos, no voy a matar, no voy a codiciar nada que sea de mi prójimo. Entonces, por eso Jesús resumió la ley de una manera sencilla. Ama a Dios con todas tus fuerzas y todo tu corazón y ama a tu prójimo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que ustedes ahora han sido renovados para amar a su prójimo y especialmente a aquellos otros redimidos de los cuales ahora tú eres parte de. Es decir, la iglesia es un cuerpo orgánico, un organismo vivo cuyos miembros son cada uno de los redimidos y cuya cabeza es Cristo. Y tú, si eres cristiano, haces parte de ese cuerpo. Por tanto, la próxima vez que te sientas tentado a mentirle a tu hermano, piensa, Cristo me redimió para salvarme de este pecado. Lo redimió a él y yo no puedo hacer otra cosa más que amarlo. Y si le miento, no lo estoy amando. Por tanto, al hablar la verdad con él, le estoy mostrando mi amor. No le puedo mentir. ¿Ves cómo el evangelio viene a renovar nuestra mente? A renovar nuestro entendimiento. Y ahora, una vez renovado mi entendimiento, el texto nos dice que debemos que hablar, citando la escritura en Zacarías, que así debe vivir el pueblo de Dios. Hablar ¿qué? Dígalo, hermano. Verdad cada cual con su prójimo. Fíjate que no es... Pablo pudo haber hecho otro decálogo aquí y decir, no mientan. Pero Pablo está diciendo, no es que no funciona así. Por cuanto ustedes están todavía luchando contra el pecado en sus miembros, ustedes deben hacer un ejercicio, despojarse del viejo hombre, renovar su entendimiento. Y ya no, entonces, no hablar mentiras. Entonces, la vida del creyente es la vida de alguien que no miente. Y el ejemplo supremo para nosotros, ¿quién es? Cristo. Vaya conmigo a primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leer los versículos 21 y 22. Dice, porque para este propósito han sido llamados. Está hablando la iglesia, ¿verdad? Porque son los llamados. Para este propósito han sido llamados. ¿Para cuál propósito, Pedro? Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Para qué fuimos llamados? Para seguir el ejemplo, los pasos de Jesús, ¿verdad? ¿Y cuál es el ejemplo que dice Pedro que debemos seguir? Versículo 22. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Esto es interesante, porque está usando el texto de las Escrituras, el apóstol Pedro, para decirnos que esa persona a la que el Antiguo Testamento decía que iba a ser nuestro Mesías Redentor, nunca iba a engañar. ¿A quién no se parece Jesús siendo alguien que nunca dice mentiras? ¿A quién no se parece? A Satanás. Satanás es padre de mentira y todo aquel que miente es hijo de Satanás. Por tanto, si yo estoy unido a Cristo, yo debo andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Hablando verdad. Nunca hubo engaño en su boca. Nunca. Por tanto, usted debe tener una resolución, fruto del evangelio, radical con respecto a la mentira. Yo he escuchado personas que dicen, mira, a mí me ofende que me mientan, pero no les ofende igual mentir. Sí se esfuerzan por no mentir, pero mienten. Y cuando mienten no se sienten tan ofendidos como cuando alguien les miente a ellos. Por lo tanto, el trabajo es primero nosotros. Yo debo ser más duro, más radical, yo conmigo mismo en el asunto de la mentira. ¿Por qué? Porque yo no aprendí eso de Cristo. Porque yo estoy unido a Cristo. Y ahora con un nuevo corazón y el poder de su Espíritu, entonces puedo despojarme de la falsedad y hablar verdad con mi prójimo. Esa es la primera aplicación. Otra aplicación, otro tema. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den oportunidad al diablo. Este es el versículo favorito que citan algunos hermanos que luchan con la ira.
para decir, no, pero la Biblia dice que se enojen. Es más, nos está dando la orden de enojarnos. No. No está diciendo eso. Que vamos a luchar con el enojo es una realidad. Eso va a pasar. Pero ¿qué es lo que el texto está diciendo que debo despojarme? ¿De enojarme? Sí, en un sentido me está diciendo que no debo enojarme. Pero si me llega a pasar que me enojo, porque a veces eso es una reacción ante la injusticia, ante la incomodidad, ante situaciones adversas, ¿qué debe hacer el cristiano cuando se enoja? No pecar. No pecar. ¿Y cómo es no pecar? Aquí está diciendo, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Cómo es el no pecar de allí? No dejar que el enojo eche raíces en mi corazón. No dejar que pase un día, y ese es un lenguaje interesante, que pase un día sin que yo resuelva esa situación con mi hermano. No dejar que el enojo divida al cuerpo de Cristo. No dejar que el enojo me ponga en enemistad con mi hermano. No dejar que el enojo destruya mis relaciones. Porque el siguiente versículo que dice, le estoy dando oportunidad ¿a quién? Al diablo. Y ahí es donde nosotros debemos entonces renovar nuestra mente. Cuando dos hermanos en la fe se enojan, ¿qué está haciendo Satanás detrás de eso? Dividir la iglesia. Dividirla. Cuando usted se ha enojado y ha guardado ese enojo en su corazón con su hermano, usted le está dando, como decimos aquí en La Guajira, papaya a Satanás para que divida la iglesia. No para que te afecte a ti solamente, para que divida la iglesia. Esto te debe llevar a pensar de que no es un asunto que debas vivir solo. Vivimos en una comunidad y si yo estoy enojado con mi hermano, entonces le estoy dando la oportunidad al diablo para dividir la iglesia. Eso es lo que yo debo entender. Mi mente ahora egoísta debe ser renovada por la información de la Escritura de que mi enojo no solamente me hace daño a mí, le hace daño al cuerpo de Cristo. Le hace daño a mis relaciones con las demás personas. Eso es una información que el texto nos está dando para renovar nuestro entendimiento. Incluso algunas personas al pensar en Cristo dicen, pero Jesús se enojó. Y cuando llegó al templo y sacó las cosas ahí y la palabra de Dios parece que estuviera aplaudiendo lo que Jesús hizo. Sí. Lo que pasa es que la ira de Jesús y la ira de Dios es santa, es diferente a la tuya y a la mía. Él como juez puede airarse con el pecador, claro que sí. Pero mi ira siempre va a estar manchada de pecado. Por eso yo no le debo dar largas a mi enojo. Porque como dice la Escritura, la justicia de Dios no obra en la ira del hombre. No obra allí. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano que está luchando con el pecado. He sido redimido, sí, pero estoy luchando con el pecado. Mi enojo no suele ser un enojo piadoso. Generalmente mi enojo suele ser un enojo pecaminoso. Y eso es lo que el texto me está llevando a renovar mi mente en cuanto a eso. Por eso, al mirar el ejemplo de Jesús, me encanta porque en Colosenses 3, Pablo le dice a la iglesia, miren, sopórtense unos a otros. Y la palabra sopórtense en el original es sopórtense igual que en el español. Porque soportarse es difícil. ¿Qué es soportarse? Aguantarme el pecado del otro, pasar por alto la ofensa, tener que sufrir a veces la inmadurez de los hermanos, tener que sufrir las imprudencias de los hermanos. Pero fíjate que no dice solamente sopórtense. Colosenses 3, versículo 13 dice, y perdónense si alguno ha cometido pecado contra otro, perdónense los unos a los otros. No como usted quiera, porque nosotros ¿cómo queremos perdonarnos? Mira, por favor perdóname, pero es que tú también. Esa es la forma de pedir perdón de nosotros. No. Ahí está poniendo un estándar bastante interesante. Como Cristo los perdonó a ustedes. De tal manera que si mi hermano viene a mí y me pide perdón, Andrés, perdóname porque pequé contra ti, yo no le voy a decir, déjame pensarlo. Dame unos días. Lo voy a considerar. Ora, para que eso lo que está mostrando es que tu corazón está endurecido. Porque Cristo no te hace eso cuando tú le vas, o sí.
Uno va a Cristo, ¿verdad? Arrepentido, llorando. Ay, Señor, perdóname. Y Cristo no está en el trono diciendo, no, ya estoy cansado de ti. Tú, ya lo último, ya no más. No más. Su gracia es mayor que nuestras debilidades. Por eso el estándar de reconciliación es Cristo. ¿Qué hizo Cristo para reconciliar al pecador que merecía la ira de Dios? Murió en la cruz por nuestros pecados y nos reconcilió con una ira santa. Y no solo nos reconcilió con Dios, sino que nos llama también al ministerio de la reconciliación. Por tanto, un cristiano debería ser un reconciliador. Alguien que le encanta reconciliar a personas con Dios, predicándoles el evangelio, y que le encanta reconciliar personas con otras personas, siendo pacificadores. Eso debería ser una característica de nosotros, no personas hipersensibles que no le pueden decir nada porque ya está enojado. Así que debo despojarme de guardar o de dar largas al enojo. Debo renovar mi entendimiento viendo el ejemplo de Cristo, su gracia, su misericordia que ha tenido conmigo, para entonces ser paciente con el hermano y no permitir que haya barreras en mi relación con las demás personas. Por eso yo debo vestirme de una prontitud a la reconciliación. ¿De qué debo vestirme? De ser pronto para reconciliarme, pronto para pedir perdón, pronto para extender perdón, pronto para vivir el evangelio en cada una de mis relaciones. Amén. Tercer caso, 28, el que roba. Aquí muchos dirán, no, yo jamás he robado. Bueno, hay personas a las que les están pagando y pierden el tiempo en su trabajo y eso le estás robando a tu empleador. No sé si tú sabías, son formas sutiles de robar. Evadir impuestos es robar. Hacerle fraude a la compañía eléctrica es robar. Hacerle fraude, porque hay comunidades en donde no hay servicio, entonces nada que hacer. Pero hacer yo intencionalmente el fraude a mi casa, al circuito, porque es que ellos son unos ladrones, eso es robar. Eso es robar. Así que el que roba, no robe más. ¿De qué debo despojarme? De robar. ¿Qué debo entender? Que debo trabajar con mis manos en lo que es bueno. Y me encanta que este texto dice que no todo trabajo es bueno. Hay trabajos que no son honestos. Incluso hay trabajos que no son honorables. Hay trabajos que te exponen a situaciones pecaminosas. Por tanto, el cristiano debiera pensar en que su trabajo debe ser honesto y honorable. Aunque sea sencillo, aunque sea humilde, aunque no te deje mucha ganancia, si tú lo estás haciendo con honor y honestidad delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de los creyentes ni delante de los ojos del pastor, delante de los ojos de Dios, si tu trabajo es honrado, eso es lo que debes hacer, esforzarte en trabajar. Pero fíjate que no es solamente alguien que robaba y ahora trabaja. No, ahí no ha terminado el texto. ¿Para qué va a trabajar ahora el cristiano? A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Piensa en la transformación que hay allí. Este es el evangelio renovando nuestra mente. ¿Por qué una persona roba en primer lugar? Porque, no, para nada. Una persona que roba le está quitando a otro algo que él cree que esa persona no se merece y que lo debo tener yo. Eso se llama codicia, eso se llama ser avaro, ¿verdad? Pero ¿cuál es la transformación? Alguien que ¿qué? Que da. Entonces la transformación no es solo trabajar, sino alguien que ahora es generoso. Pasaste de ser un codicioso ladrón y ahora eres un generoso trabajador. Ese es el punto. Una de las razones por las que trabajamos es para sostener nuestros hogares, pero también para ayudar a los que tienen necesidad. A mí me arruga el corazón, hermanos, de ver en esta comunidad ejemplos impresionantes de personas que son muy pobres, económicamente hablando.
porque son ricos en generosidad, porque cada vez que hay una necesidad, ellos son los primeros que llegan diciendo con su billetico de 5, de 10, mira, yo quiero participar de la ayuda a este hermano o a esta causa. Y eso arruga el corazón porque uno dice, mira, esta gente tiene tan poco, pero mira lo generosos que son. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Hace que un ladrón como Zaqueo, hace que un recaudador de impuestos como Mateo se convierta ahora en una persona generosa y justa delante de Dios. Entonces debo despojarme de robar, renovar mi mente y ahora darle un propósito redimido al trabajo y vestirme de generosidad. Jesús mismo nos ha mostrado, y Él mismo es el estándar de generosidad. ¿Qué dio Él por amor a nosotros? Que no lo merecíamos. Su vida. Y si Él es generoso, yo estoy unido a Él, ¿qué debe pasar en mi corazón? Yo debo ser una persona generosa. Este patrón, entonces ya tú estás viendo cómo funciona. Debo despojarme, renovar mi mente y vestirme de la virtud cristiana que la Escritura me llama a tener. Pero yo quiero que ustedes en los grupos de comunión, los hermanos que se están reuniendo, hagan el ejercicio de pensar de qué otras formas podemos aplicar este patrón, con otras conductas pecaminosas que Dios nos pueda mover a compartir, y eso será de mucho ánimo. Incluso en las conversaciones esta tarde, piensen en otras formas en las que podemos aplicar este patrón a la lucha que tenemos todos contra el pecado, porque la lucha contra el egoísmo, la lucha contra el enojo, la lucha contra la primera, ¿cuál era? La mentira. Todos estamos afectados con eso. No es un asunto que, no, yo no lucho con eso, gracias al Señor, yo no lucho. No, tú sí luchas con eso. Es más, decir que no luchas con eso quiere decir que estás luchando con eso. No se crean más sabios o más fuertes o más buenos de lo que en realidad somos, hermanos. Si somos algo, es por Cristo, no por nosotros, como cantábamos ahorita. Pero en el versículo 30, Pablo de repente hace una exhortación que es diferente a las que viene trayendo. Pero esta exhortación aparece aquí en esta lista como una advertencia, y es el segundo punto de este sermón. Anote allí, segundo punto. Una advertencia teológica muy importante. Aplicando este patrón a nuestras vidas, Pablo decide hacer una pausa y hacernos una advertencia teológica muy importante. Dice así: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Si te fijas, esta exhortación no es un patrón, porque ahí no dice de qué debo desvestirme y de qué debo vestirme y cómo debo renovarme. Sin embargo, esta exhortación nos presenta una verdad teológica que tiene mucho que ver con estos patrones que debemos estar viendo en nuestras vidas. ¿Cuál es la verdad teológica que se revela aquí en este texto? Que al creer en Jesús para nuestra salvación, todo cristiano, no solo algunos, todo cristiano, todo aquel que ha creído en Jesús es sellado con el Espíritu de Dios para el día de la redención. Eso es una verdad teológica supremamente importante. En ti vive el Espíritu de Dios. En Romanos 8, Pablo está diciendo, mira, es que si el poder de Dios que levantó a Cristo entre los muertos vive en ti, tú puedes mortificar el pecado. Esa es la verdad que Pablo quiere traer a nuestros corazones. No está viviendo cualquier cosita, un recurso pequeño dentro de ti. No, vive el recurso más poderoso para vencer el pecado que hay en todo el universo. El mismo Dios habita en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Su presencia está 24/7 todo el tiempo con nosotros, de aquí hasta que Cristo regrese, y por la eternidad seguirá estando unida a nuestras almas al Espíritu de Dios. Amados, esto es muy importante porque este es un recurso muy valioso para nuestra lucha con el pecado. Sin el Espíritu de Dios, es imposible vivir ese patrón.
Es imposible. Tú no lo puedes lograr en tus propias fuerzas. No es que voy a estudiar la teología para... Si el Espíritu Santo no es quien te ayuda, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. No vas a ver nunca transformación en tu vida si no es el Espíritu de Dios el que te está transformando a ti. Por eso aquí quiero invitar a nuestros amigos que hoy nos visitan, personas que están aquí que aún no son cristianas. Queremos que ustedes sean cristianos porque al ustedes creer en Jesús, Él les va a dotar con su Espíritu habitando en ustedes para que ustedes sean verdaderamente y permanentemente transformados por la gracia y su poder que habita en Él. Por eso es que es tan importante. No hay otra forma en que tú puedas ver tu vida siendo transformada. Por eso te quiero invitar al arrepentimiento, a que entiendas, es cierto, soy un pecador, como todos los que estamos aquí. Y Cristo fue a morir para salvar a pecadores como tú y como yo. Y si Dios me ha podido transformar a mí, también lo puedo hacer contigo. También lo puedo hacer contigo. No hay nadie que esté tan lejos de Cristo, que esté tan manchado por el pecado, a quien Cristo no pueda salvar. Nadie. Él vino para rescatarnos de nuestras obras de impiedad. Así que pon tu esperanza en Él. Cree en Él. Míralo a Él. Aférrate a Él. Y observa la sangre que Él derramó en la cruz por fe, para que nunca se te olvide que desde esa cruz Cristo derramó abundante gracia para la transformación de los pecadores. Cree en Jesús. Cree en Jesús. Sin embargo, el texto nos está diciendo que un cristiano que ya ha nacido de nuevo, que ha creído en Jesús, ¿qué va a hacer al Espíritu Santo? ¿Qué puede pasar en su relación con el Espíritu que ya habita en él? Lo va a entristecer. A mí me interesa mucho saber cómo entristezco yo al Espíritu de Dios. ¿Usted quiere saber? Bueno, cuando resistimos a la renovación de nuestro entendimiento, porque el mismo texto nos está dando información. Cuando nos resistimos a vivir este patrón, entristecemos al Espíritu. Porque en Él está la disposición. Mira, no hay nada que Dios quiera más que hacer que tú te parezcas a Cristo. Ese es su deseo más grande en su relación contigo. Él quiere que tú cada día te parezcas más a Cristo. Y si Él está poniendo todo de Él para que tú te parezcas a Cristo, pero tú estás de alguna manera resistiendo su verdad, resistiendo el llamado al arrepentimiento, resistiendo, es que tienes que cortar esa situación y tú te resistes, te justificas y dices, mira, mejor, yo creo que así no, yo creo que estás siendo muy radical, creo que eres muy duro, creo que no es así, creo que ahí está diciendo otra cosa y tratas de justificar las cosas, estás refrenando el deseo de Dios de transformarte a que te parezcas a Jesús. Y eso entristece su corazón. Eso entristece su corazón. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás unido a la iglesia, que tú no quieras crecer a la imagen de Cristo, ¿a quién afecta además de a ti? A la iglesia. Él ama a la iglesia. Y ya vimos que Pablo quiere que toda la iglesia junta crezca en parecerse a Jesús. Pero si tú insistes en no querer vivir de esa manera, eso entristece su corazón porque de alguna manera afecta a la comunión de la iglesia. ¿Por qué? El texto en Santiago nos dice, cuando habla ya, si recuerdan, en Santiago 4, el Señor dice, mire, ustedes oran y no reciben porque oran. Es decir, hay cristianos que pueden estar orando para malas intenciones en su corazón. En este texto de Santiago 4, vamos a ir allí, para no equivocarme en las palabras. Santiago capítulo 4. Dicen los versículos del 4 al 6. Oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Es decir, si tú eres creyente, no te hagas amigo del mundo, porque si insistes en hacerte amigo del mundo, en vivir como ellos, entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás constituyendo a ti mismo en enemigo de Dios, porque el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo
de Dios. Y estas palabras son fuertes, pero son importantes, hermanos. Es una advertencia importante porque sí le puede pasar al cristiano que caigan estas cosas. O piensan, dice el versículo 5, y aquí es donde quiero hacer el énfasis, que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en ustedes. ¿Sí lo pueden ver? Son los afectos de Dios. Él cela la santidad de su Espíritu que ahora mora en ti. Es que es incongruente de que la santidad de Dios esté teniendo que soportar la tendencia pecaminosa de un corazón que se está endureciendo. Dios anhela celosamente. ¿Por qué lo dice Santiago aquí? Porque ellos están tratando de hacerse amigos del mundo. Y luego dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué nos está llamando Santiago? A ser humildes y dejar de querer ser como las personas del mundo. Dejar de querer vivir para agradar al mundo. Dejar de querer hacer lo que el mundo quiere que tú hagas. Así que humíllate y reconoce que en tu resistencia contra tu lucha en el pecado, entristeces al Espíritu Santo que vive en ti. Ahora, una vez terminada esa advertencia, Pablo hace una última aplicación, pero esta vez ya no de manera individual a cada creyente, sino a toda la congregación. Fíjense, y es el tercer punto de este sermón. Aplicación corporativa del patrón transformador del Evangelio. Hablamos de aplicación corporativa, es decir, es una aplicación que vamos a hacer juntos. Ya no cada individuo, sino todos juntos. Todos juntos vamos a aplicar el patrón transformador del Evangelio. ¿Cuál es el patrón transformador del Evangelio? Despojarme, renovar mi mente y vestirme del nuevo hombre. Entonces, todos como iglesia, Pablo nos está llamando a despojarnos de algo, a renovar nuestra mente juntos y a vestirnos juntos de la nueva humanidad que Cristo ha logrado para nosotros. Ese es el tercer punto de este sermón. Dice el versículo 31 y 32, sea quitada de ustedes, ¿sí vieron? Es de ustedes, de todos, juntos, toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos. Y uno mira esa lista y uno dice, ¿será que Pablo vio a alguien amargado con otro? ¿Enojado con otro? ¿Será que aquí en Vida en su Palabra ha pasado de que alguien se ha enojado con otra persona, que se ha airado con otra persona, que ha gritado a otra persona, que ha insultado a otra persona? Y las malas noticias es que sí, eso pasa aún en las mejores familias. Y así como toda malicia. ¿De qué debemos entonces despojarnos? De toda esta lista de cosas que tienen que ver con tener malas relaciones dentro de la iglesia. ¿Sí ve la importancia de la comunión, hermanos? ¿Sí lo pueden ver? Según el patrón que Pablo nos está presentando, ¿cómo debe renovarse nuestra mente entonces? Sean más bien amables. Bueno, aquí nos presenta primero de qué nos vestimos, ¿no? De amabilidad unos con otros, misericordia unos con otros, perdonándonos unos a otros. Y aquí está el gran medicamento para la transformación. Así como también Dios los perdonó en Cristo. Es decir, el estándar es Dios mismo. El estándar es su perdón, su gracia, su misericordia. Nosotros no tenemos permiso de Dios para enojarnos. Nosotros no tenemos permiso de Dios para guardar amargura, resentimiento, ira, gritos, insultos los unos con los otros. Nada de malicia. Esas cosas van a seguir combatiendo en nuestro corazón y en nuestra comunión. Porque piénsenlo un momento, es fácil sospechar del amor de la otra persona. Pero eso no debe, escuchen bien iglesia, eso no debe estar en nosotros. Eso debe salir fuera, salir de nuestra comunión, salir de nuestras reuniones. Ninguna de esas situaciones. Estas aplicaciones entonces tienen un efecto sobre toda la iglesia. En ese sentido, debemos entender que así como Dios nos perdonó a todos en Cristo, debemos nosotros entonces, ese es el estándar de nuestro amor. Esa es la vida centrada en el Evangelio. Que tú entiendas que tú eres un pecador, la persona que está al lado tuyo es pecadora,
Los dos necesitan redención. Si son hermanos, ambos han recibido redención. Por tanto, no debe haber división entre nosotros. Debemos vestirnos como iglesia, escuchen esto, de una vestidura de amabilidad, misericordia y perdón. Si algo debe caracterizar esta iglesia, es de que somos muy amables. Amén. De pronto tú pienses, uy pastor, pero es que a veces no somos tan amables. Esforcémonos, tenemos el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros, trabajemos en eso. En ser una iglesia muy, 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 muy amable. Mira, uno nunca exagera en ser tan amable. Misericordia y perdón hacia las demás personas. Bien, hasta aquí entonces hoy aprendimos que el cristiano verdadero tiene que mostrar evidencias de su redención. ¿Y cuáles son esas evidencias? Bueno, el patrón de vida que produce el Evangelio. La transformación que produce este patrón del Evangelio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si tú eres verdaderamente cristiano, el Espíritu Santo mora en ti. Y esa transformación individual que tú vas a comenzar a experimentar o que ya estás experimentando, se ve reflejada también en la transformación espiritual que la iglesia está también recibiendo de parte de Dios. El resultado de todo esto, hermanos, es que Dios quiere que nuestras iglesias tengan una cultura de gracia que nos distinga del mundo. Que seamos una comunidad diferente a como luce el mundo. Por eso yo oro para que la vida de Cristo se vea cada vez más reflejada en cada uno de nosotros y que juntos como el pueblo de Dios seamos un faro de luz para Riohacha de esta manera. Amén. Oremos.